¿Alguna vez has escuchado el nombre de Mega Contreras? Tal vez no lo encuentres en los libros de historia, pero en los llanos de Venezuela su leyenda aún retumba como un trueno en la sabana. Hoy te invito a descubrir la historia de un hombre que desafió a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y burló a la temida seguridad nacional, no por ambición ni gloria, sino por justicia. Imagina una época donde la ley era solo para unos pocos y el hambre apretaba en cada esquina. En medio de esa oscuridad surgió un bandolero que se ganó el corazón del pueblo. No era un santo ni pretendía serlo, pero sus hazañas lo convirtieron en el Robin Hood llanero. Robaba a los poderosos para repartir entre los más necesitados, desafiando al régimen con cada golpe de ingenio y cada acto de rebeldía. ¿Quién era este hombre que hacía temblar a los ricos y sonreír a los humildes? ¿Cómo logró convertirse en un mito protegido por el silencio de su gente y perseguido con furia por el poder? Quédate, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia de robos y persecuciones, sino el retrato de una época y de un pueblo que, aún en la adversidad, nunca dejó de soñar con justicia. Atención, damas y caballeros, pónganse cómodos, que la historia que les traigo hoy no es cuento de camino, sino leyenda de sabana, de esas que se susurran al oído bajo el cielo estrellado del Apure. Prepárense para viajar en el tiempo, a una Venezuela que bailaba al ritmo de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, donde la ley era una cosa y la justicia, la justicia era otra muy distinta, forjada en el corazón de la gente. En aquel entonces, en el corazón de San Fernando de Apure y sus alrededores, Camaguán, La Negra, Guayabal, Viruaca, San Juan de Payara, no había superhéroes de capa, pero sí un personaje que para muchos era más que eso. No lo encontrarían en los periódicos de la época porque su fama se tejía en los patios traseros, en los mercados y en las cocinas de los más humildes. Su nombre era Santiago Melgar Contreras, aunque todos lo conocían simplemente como Mega Contreras. Mega Contreras no era un santo, eso que quede claro. De hecho, era lo que algunos llamarían un guerrillero o salteador de caminos. Un hombre sin familia ni hogar conocido, nacido quién sabe dónde en Colombia, pero con el corazón puesto en esta tierra. Su especialidad, organizar grupos de bandoleros armados que no robaban gallinas ni trastos viejos. No, señor. Ellos apuntaban más alto. Hatos, comercios, transportes de alimentos, todo lo que fuera del Estado o de los adinerados. Pero aquí viene la parte que lo convirtió en leyenda. ¿El botín? El botín no era para él ni para sus compinches. No. Una vez adquiridos esos bienes, Mega Contreras y los suyos se encargaban de distribuirlos con una picardía y una gracia que ya quisieran muchos, entre los indigentes y los menesterosos. En pocas palabras, era nuestro Robin Hood llanero, con alpargatas en vez de botas y un ingenio tan afilado como su machete. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez andaba tras su pista desde hacía rato. La seguridad nacional con Pedro Estrada a la cabeza se mordía las uñas de la rabia. ¿Cómo era posible que un simple bandolero les diera tantos dolores de cabeza? Era un misterio. Pero el sigilo de Melgar y la dificultad de las comunicaciones en aquellos tiempos lo hacían casi un fantasma. Un fantasma que aparecía donde menos lo esperaban y desaparecía como por arte de magia, dejando a los ricos con menos y a los pobres con un poquito más. Y una sonrisa en la boca. La seguridad nacional con su jefe Pedro Estrada al frente se jalaba los cabellos. No daban con el paradero de Melgar Contreras. Era como si la tierra se lo tragara, o más bien, como si la gente del pueblo lo protegiera bajo 7 llaves. Y es que Melgar no era un bandolero cualquiera. Vivía en los bajos fondos, en el corazón de esas barriadas donde el asfalto cedía el paso al polvo, y el chisme corría más rápido que la noticia en los periódicos. Allí, entre las callejuelas y los ranchos, la gente lo resguardaba como a un tesoro, porque cada vez que Melgar aparecía, el estómago de muchos dejaba de rugir. Imagina la escena. Melgar y sus muchachos, un grupo variopinto de valientes y leales, planeando el próximo golpe. No eran hombres de grandes discursos,
pero su puntería era certera, y su ingenio más agudo que el filo de un cuchillo bien afilado. Un día se corría la voz de que un cargamento de maíz, destinado a alguna hacienda de Postín, pasaría por el camino real. Los ojos de Melgar brillaron con picardía. «Muchachos», decía, «ese maíz tiene que llegar a las ollas de los que no tienen nada». Y así, con la astucia de un zorro y la velocidad del relámpago, emboscaban el transporte. No había violencia desmedida, solo un par de tiros al aire para asustar, y una que otra soga para inmovilizar al conductor. Lo importante no era el susto, sino el redistribución. En cuestión de horas, sacos y sacos de maíz que iban rumbo a los almacenes de los más adinerados terminaban en las manos de las madres de familia, de los ancianos y de los niños que clamaban por un bocado. La alegría en los rostros de la gente era el verdadero tesoro de Melgar. Otra vez la noticia de un hato con ganado gordo, propiedad de un latifundista que no se preocupaba por sus peones, llegó a oídos de Melgar. «Esa carne no puede ser solo para unos pocos», pensaba. Y con una estrategia que ya quisiera cualquier general, entraban al hato, seleccionaban las reses y antes de que el sol despuntara, la carne fresca ya estaba siendo repartida entre las familias más necesitadas. La seguridad nacional, mientras tanto, llegaba horas después, solo para encontrar las huellas del ganado y la sonrisa satisfecha en los rostros de los campesinos. La frustración de Pedro Estrada y sus hombres era palpable. No daban con el paradero de ese salteador que se esfumaba como el humo, dejando tras de sí un rastro de justicia popular y el eco de las bendiciones de los humildes. Pero, amigos y amigas, no todo era risas y reparticiones. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez, con su brazo ejecutor, la temida seguridad nacional, no era de las que se rendían fácilmente. Y al frente de esa serpiente que se arrastraba por cada rincón del país, estaba un hombre que se comía las uñas por la frustración. Pedro Estrada. Él era el principal perseguidor de Melgar Contreras, y su paciencia se agotaba con cada noticia de un nuevo robo del Robin Hood llanero. Se decía en los pasillos de la Seguridad Nacional que dar con Melgar era una cuestión de honor, un reto personal para Estrada, quien no concebía que un simple bandolero pudiera burlar a su infalible sistema. El régimen hacía rato andaba tras su pista, pero el sigilo del transgresor y lo difícil de las comunicaciones entonces impedían su captura. Era como un juego del gato y el ratón, donde el ratón parecía tener un doctorado en desaparecer. Pero la maquinaria del Estado, lenta, pero implacable, comenzó a hilar fino. Ya no eran solo batidas a ciegas. Ahora se dedicaban a una minuciosa inteligencia. Se infiltraban en los barrios, ponían orejas en cada esquina, y poco a poco, como gotas de agua que horadan la piedra, empezaron a unir los cabos sueltos. La red se fue cerrando, y la inevitable noticia llegó a los oídos de Pedro Estrada. Habían dado con el paradero de Melgar, como a secas le llamaban, en el barrio La Defensa, un arrabal aledaño al río Apure. Era el punto donde el sigilo de Mega se encontró con la tenacidad de la seguridad nacional. La tarde se tiñó de presagio. Las calles, que antes lo protegían con su silencio, ahora se convertían en trampas. La atmósfera se volvió pesada, y el murmullo de la gente se transformó en un tenso silencio. En la época en que arrestan a Melgar Contreras, el estado Apure se encontraba bajo el mando del gobernador Domingo Michelangeli, figura designada por el régimen para mantener el control político en la región. Al mismo tiempo, la temida Seguridad Nacional, brazo ejecutor de la dictadura, tenía como jefe regional a Nelson Díaz, encargado de coordinar las operaciones represivas en la zona. A este cuadro de poder se sumaba la presencia de un enviado especial de Pedro Estrada, el temido jefe nacional de la policía política, un individuo conocido por el apodo de El Negro Sanz, tristemente célebre por su participación directa en prácticas brutales y represivas propias de la dictadura. La conjunción de estas figuras en Apure marcó el destino de Melgar Contreras,
quien tras su captura fue víctima de la maquinaria represiva que caracterizaba aquellos años oscuros. Finalmente, tras una persecución implacable, la Seguridad Nacional acorraló a Melgar Contreras en el corazón de su propio refugio. El sonido de las botas, las voces de mando y el tintineo de las armas rompieron la tranquilidad del barrio. El Robin Hood del Apure, que tantas veces había escapado como un fantasma, fue finalmente alcanzado. La era de sus andanzas libres llegaba a su fin, y el pueblo, que lo había visto como su protector, solo podía observar, con el corazón encogido, cómo la sombra de la dictadura se cernía sobre su héroe. Y así fue. La noticia corrió como pólvora, no por los medios oficiales, sino por el boca a boca, por el lamento de la gente. Melgar Contreras había caído. Lo que siguió no fue un juicio, ni un debido proceso, fue un espectáculo macabro. El acontecimiento tomó la forma de un teatro violento. Imagina la escena. El héroe del pueblo, aquel que les había dado esperanza y pan en los tiempos más duros, fue vejado. Lo presentaron a rastras ante el pueblo, como un trofeo de guerra para el régimen, para que todos vieran la victoria de la Seguridad Nacional. Pero lo que la dictadura no entendía era que, para la comunidad pobre y oprimida, aquello no era una derrota, sino una flagelación de su propio espíritu. Melgar Contreras fue salvajemente torturado. No se escatimaron tormentos bestiales en las frías paredes de un gélido calabozo de la Seguridad Nacional. Cada golpe, cada humillación, era una bofetada para un pueblo que veía, impotente, la brutalidad contra su símbolo de resistencia. Las madres que habían recibido el maíz, los niños que habían comido la carne, los ancianos que habían sentido su ayuda, todos vieron el sufrimiento de su benefactor. El dolor era palpable en el ambiente, una mezcla de rabia contenida y una tristeza profunda que calaba hasta los huesos. Y la tragedia se consumó. Cuentan, y la voz popular lo confirma, que fue asesinado a tiros después de aquellos tormentos inhumanos. No hubo condena oficial, no hubo sentencia justa, solo la brutalidad de un régimen que silenciaba a quienes osaban desafiarlo. La injusticia de su muerte, sin el debido proceso penal, dejó una cicatriz profunda en el alma del Apure. El Robin Hood llanero había sido apagado, pero su leyenda, lejos de morir, apenas comenzaba a grabarse a fuego en la memoria de su gente. La noticia de la muerte de Melgar Contreras no fue un simple rumor. Fue un eco que retumbó en cada rincón del Apure, un lamento colectivo. Para el pueblo, aquello no era solo la pérdida de un hombre, sino la de un símbolo. Hubo una tristeza profunda, una rabia contenida por la injusticia de su asesinato sin el debido proceso. Las manifestaciones a su favor brotaron de forma espontánea, un clamor por el héroe que había sido brutalmente silenciado. La comunidad pobre y oprimida, que había visto impotente la brutal flagelación de su héroe, ahora lloraba su partida. Se decía que Melgar había sido muy maltratado y esa era una herida abierta en el corazón de la gente. No había consuelo para la impotencia de no haber podido protegerlo, ni para la rabia de verlo arrebatado de sus vidas de esa forma tan cruel. Y a pesar de la represión, la memoria de Melgar Contreras se negaba a morir. Cuentan que su lápida, en el cementerio, vivía full de flores, un verdadero jardín espontáneo de afecto y gratitud. Familias enteras se acercaban a su tumba, dejando ofrendas, oraciones y el mudo testimonio de que su legado perduraba. Era un acto de resistencia silenciosa, una forma de mantener viva la llama de la esperanza que él había encendido. Hoy, quizás su tumba esté solitaria. El tiempo y el olvido hayan cubierto las flores que una vez la adornaron, pero la historia de Santiago Melgar Contreras, el Robin Hood del Apure, el bandolero que robaba a los adinerados para los indigentes y menesterosos, sigue viva en el corazón de esta tierra. Un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre habrá quienes se atrevan a desafiar el poder por el bien de los más humildes, convirtiéndose en leyendas que el tiempo no puede borrar.